Pondré mi espíritu en su corazón y lo sacaré de su sepulcro. Y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta es la exhortación de hoy de cómo por medio del profeta Ezequiel en el capítulo 37 nos va a regalar nuestro Dios esa grande bendición. Ya nos decía en el capítulo 36, les quitaré ese corazón de piedra y les infundiré un corazón de carne y les dejaré mi espíritu. En el capítulo 36 de Ezequiel nos va a recordar esta promesa. En especial en este momento donde estamos experimentando en el capítulo 11 de San Juan la muerte del mejor amigo de Jesús, que fue Lázaro, después de Juan. Este amigo que tenía dos hermanas, Marta y María, y que se encuentra en una misión fuera de Betania, y en que a la misma vez le piden que regrese a la casa de estas amigas de Jesús. Y sin embargo nuestro Señor le va diciendo a esta familia: voy a regresar, pero no en su tiempo, en el tiempo de mi Padre, para que la gente comprenda que Dios tiene que ser glorificado de acuerdo al plan de la salvación de mi Padre, no de acuerdo al plan de la salvación del hombre. El hombre tiene que esperar hasta la hora de Dios. Esto nos va a regalar a nosotros como una exhortación para poner atención a que las cosas que nosotros tenemos son gracia, son bendición, son una armonía de Dios. Por eso debemos nosotros estar atentos. Si ya tenemos el Espíritu de Dios, si ya vivimos con un corazón nuevo, de hecho nos lo va a decir el mismo San Pablo hoy en esta carta que nos está exhortando en Romanos 8:11, si el Espíritu del Señor resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en nosotros también ese Espíritu, porque nos lo va a decir igualmente en esta experiencia que Cristo le dice a Lázaro que resucita, que resucite, que se transforme en fuente de vida, de esperanza, de signo de salvación, de una nueva manera de interpretar la existencia del amor infinito de Dios, donde nos recuerda como primer punto de hoy que nosotros somos inmortales en Jesucristo. Somos mortales fuera de Jesús, pero en Cristo nos volvemos inmortales. Les voy a compartir la experiencia de Concepción Cabrera de Armida cuando muere su esposo. Y ella dice esto: el día 17 a las 7 menos 5 minutos de la noche se llevó el Señor a mi esposo que me había dado en la tierra durante 16 años y meses y 9 días. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea su santo nombre. Aquella horrible puñalada de la noche del 11, en la cual entendía, sin querer entender, que el Señor me pedía el sacrificio de la vida de mi marido, al cual el espíritu estaba pronto, mas el corazón de carne luchaba y se resistía. Aquel dolor dentro del cual postrada me ofrecí a la divina voluntad, continuo crecimiento a la vez que yo comprendía y veía las realidades del sacrificio. Cuántas luchas, cuántas penas, cuánto sufrimiento. Aquella daga me traspasaba el alma sin lenitivo, sin consuelo. Aquella noche me presentó el Señor el cáliz y trago a trago me hizo apurarlo hasta las heces. Todos aquellos días me lo iba a traer del sagrario a que ayudara y fortaleciera. Oh, si no hubiera sido por él, mi grande debilidad hubiera sucumbido. Veía, palpaba por momentos que perdía la vida a mi marido. Y cómo fue modelo de esposo, de padre, de caballero. Cómo tan fino y delicado había sido para conmigo, tan respetuoso en sus actos, tan cristiano en sus pensamientos, tan honrado y cumplido en todas sus obras. Oh Dios mío, mi corazón se despedazaba de pena y a fin de remordimiento por haberle guardado los secretos de mi espíritu. A la vez que veía más próxima su separación, crecía, se agigantaba el cariño de mi corazón.
Sentía yo que no tenía cabeza, ni fe, ni razón, sino tan solo corazón. Sentía como horror a la vida espiritual. Qué días, qué horas, qué noches. Oh gracia del Señor de lo que eres capaz. Cierto que yo no hacía durante todos aquellos días, ni podía hacer más oración que esta. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero desde aquel momento sentí la fortaleza del Espíritu Santo para aceptar con serenidad el terrible golpe que venía directo a partirme el corazón y arrancar el Padre a mis hijos. Nos lo escribe Concepción el 27 de septiembre de 1901. Esta experiencia fue una experiencia dificilísima, como la experiencia que tiene Marta y María en el Evangelio de hoy, en el capítulo 11 de San Juan, cuando Lázaro está muy enfermo, muy delicado. ¿Y qué hace Marta y María? Manda llamar a Jesús y le dice: tu mejor amigo Lázaro está muriendo, se está agonizando, ¿pudieras venir tú a curarlo? Y Jesús le responde: sí iré, pero necesito que terminar esta misión que mi Padre me ha encomendado, y por lo tanto tengo que esperarme hasta que termine lo que el Padre me había encomendado. Jesús se queda otros 2 días más. Lázaro muere. Y entonces ya tenía de regreso Jesús, llega hasta el 4.º día donde Lázaro ya está muerto. Pero en el proceso vemos la experiencia de Marta y María, que están sufriendo, como Concepción Cabrera de Armida está sufriendo la muerte de su hermana Lázaro, que no pueden hacer nada. Que la tifo de Pancho que tuvo, la tifoidea, que fue la enfermedad, se lo fue comiendo y hasta debilitarlo a tal forma que fallece. Imagínense la angustia de esta mujer que tenía, jovencísima, Concepción Cabrera de Armida. Tenía 39 años, 41 años en esa experiencia, en ese tiempo, en su mera flor de su madurez humana. Y se encontraba con 7 hijos más, y todos pequeños. Y tener que confrontar, tener que luchar, tener que discernir, tener que afrontar, tener que salir a llevar a cabo las obligaciones de otra manera. Y aquí es donde vemos cómo ella nos estaba revelando, como Marta y María están revelándole a Jesús el dolor, la intensidad, cuando el mismo Jesús, después de 2 días, llega al condado de Betania, y sale Marta y le dicen, va llegando Jesús. Marta sale y le dice: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera fallecido, pero yo sé que todavía, si tú puedes hacer algo por él, porque tú tienes el poder de la vida. Yo creo en la resurrección. Y Jesús le responde: yo soy la resurrección, ¿crees en ella? Dice: sí, Señor, creo en la resurrección, que al final de los tiempos mi hermano resucitará. Y Jesús le enfatiza más el corazón, le dice: te estoy preguntando que si crees en la resurrección, porque hoy vas a ver la gloria de Dios en tu hermano, por mi intercesión. ¿Crees en la resurrección? Y dice: yo creo, Señor, que tú eres el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, el Salvador del mundo. Esta frase que le dice Marta a Jesús es la misma pregunta que Cristo les hace a los discípulos en el capítulo 8 de San Marcos, cuando les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le responde: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Está conectado esa profesión de fe? O aún en aquellos momentos cuando Jesús expulsó a varios demonios de las personas, los mismos demonios reconocían a Jesús y le decían: ¿qué quieres tú con nosotros, Hijo de Dios? Reconocían quién era Jesús, y por eso Jesús le hace esta pregunta a Marta: ¿crees tú en la resurrección? Dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La frase Salvador del mundo es la misma frase que Concepción se graba JHS, es la frase que ella hace después del monograma y proclama: Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Está conectado con este momento del Evangelio en el capítulo 11 de San Juan. Concepción se conecta también con el Evangelio cuando ella se graba en el monograma, en el pecho, JHS: Jesús, Salvador de los hombres. Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos.
Esto es lo que nuestro Señor nos va a revelar en esta familia de Betania, Marta y María, donde se encuentran agonizando con su hermano, sufriendo con esa experiencia y buscan al mejor doctor, pero el mejor doctor está ocupado en otra situación y entonces se quedan ellas simplemente a la misericordia de Dios. Fallece Lázaro y después llega Jesús. Concepción Cabrera de Armida nos va a recordar en esta última parte lo que nos va a decir Ezequiel en el capítulo 37. Una frase bellísima que nos debe a nosotros fortalecernos y nos dice: esto dice el Señor Dios, yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, y os llevaré a la tierra de Israel. Y cuando abra vuestros sepulcros y os sacaré de ellos, pueblo mío, comprenderáis que yo soy el Señor. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago, oráculo del Señor. Esta palabra de Dios que nos revela en el capítulo 37, Ezequiel, nos va a dar esta consonancia cuando dice Concepción el 27 de septiembre de 1901 en el diario espiritual, en el tomo 217-218. Oh, gracia del Señor de lo que eres capaz. Cierto que yo no hacía durante todas aquellas días, ni podía hacer más oración que esta. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Esta oración está también conectada en el capítulo 1, versículo 26 al 38 de San Lucas. Hágase en mí según tu palabra. Hágase tu voluntad. O en la misma experiencia que Jesús cuando está en el Getsemaní le dice al Padre: Padre, que no se haga como yo quiera, sino como tú quieras, que se haga tu voluntad. Concepción dice eso: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Pero desde aquel momento sentí la fuerza del Espíritu Santo para aceptar con serenidad el terrible golpe que venía directo a partirme el corazón y arrancar el Padre a mis hijos. El Espíritu Santo es el que nos sostiene. Por eso dice Ezequiel en este versículo 13 y 14: yo mismo abriré vuestros sepulcros y os sacaré de ellos. Y agrega: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra y comprenderéis que yo, el Señor, lo digo y lo hago. Esta experiencia nos ayuda como a ir descubriendo también lo que el mismo Dios nos recuerda en Romanos. El Señor, el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes, en vosotros. Concepción lo descubre en aquella agonía terrible, en aquel golpe profundo, en aquella realidad que iba a cambiar totalmente al momento de que se lleva a su esposo. Este tiempo, hermanos, ¿qué pasaría? Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué pasaría si en este momento Dios te pide que te desprendas de tu esposo o de tu esposa? Te vas a quedar como Concepción preguntándote: mis hijos están pequeños. Sus hijos de ella tenían 5, 7, 10, 11, 13, 14, 18, 17 años. Jovencísimos. Y tenía 7 y era cuando iba a empezar la plena persecución religiosa en México. Ella se quedó viuda muy temprano y ella afrontó su existencia. ¿Qué pasaría si en este momento tu esposa muere como esposo? ¿Qué harías tú con tus hijos? ¿Te volverías a casar? ¿O te consagrarías más a ellos? ¿O te dedicarías más? Yo te diría esto como primera respuesta que debes hacer: antes de que fallezcas, si todavía estás vivo, disfruta a tu esposo y a tu esposa para que el día que Dios te lo pida seas generosa, a pesar del dolor, de la angustia, de la desesperación y a la misma vez de lo que se siente perder un ser querido. Yo lo experimenté cuando murió mi madre, hace casi 3 años, y es un golpe profundísimo que deja el alma. En ese día yo perdí como casi unas 7, 8 libras de golpe, porque estuve acompañándola en la agonía. Y sé lo que se siente esa agonía de aquel ser querido, pero después de que la ves tanto sufrir, lo que pides es que tenga Dios misericordia de ella. Y agrega Concepción una frase hermosísima que nos puede ayudar a nosotros a entender. La experiencia de la vida es que disfrutes ahorita a quien tienes a tu lado.
No la cambies por cosas, no la cambies por la televisión, no la cambies por el internet, no la cambies por los objetos. Gózala, disfruta, la platica con ella, dale de comer en la boca como le dabas cuando andabas de novio o cuando andabas de novia. Vístete y dile, ¿sabes qué, viejo? Me voy a vestir para ti, me voy a bañar para ti y me voy a perfumar, aunque no salga de casa, quiero perfumarte para ti, quiero bañarme para ti, quiero vestirme bien para ti, quiero arreglarme. Como segunda cosa puedes decir, voy a hacer un baile en mi casa. Ya sé las canciones que le gustan a mi esposa y voy a hacer un CD y lo voy a poner y vamos a bailar. La voy a sacar a bailar delante de mis hijos. Y vamos a bailar lo que antes bailábamos, una cumbia, una romántica. Voy a poner las canciones románticas con la cual yo la enamoré o ella me enamoró. Le voy a ir al jardín y cortar una flor, una rosa, voy a dejarle un chocolate, voy a hacerle una carta. Antes de que suceda otra cosa, dale a tu esposa, a tu esposo lo que tienes, o tú como hijo, ayuda a tu papá y a tu mamá. Disfruta con ellos. Si sabes lo que le gusta a tu papá, disfrútalo, gózalo. Dale a ellos lo que tú quisieras y que sabes lo que ellos necesitan. Dáselo ahorita que lo tienes vivo. Y es aquí donde viene para nosotros esta grande bendición. Dice Concepción y agrega en su diario espiritual que nos ayuda a ir descubriendo el 27 de septiembre de 1901, agrega esto en su tomo 17, en los números 2:19 al 21. Y dice, ya con anticipación me había ocupado de que se confesara y de que recibiera el santo viático. Le recé muchas veces las oraciones de los agonizantes, la recomendación del alma, lo exhorté cuanto pude hasta el instante de su muerte, con jaculatorias, actos de contrición, actos de amor y de fe y de esperanza, infundiéndole valor y confianza que miles veces repetí con toda mi alma. Así pasé horas hasta que expiró, sufriendo con él mi corazón en su terrible agonía, asfixia y dolor, pero no era yo solo o sola la que entonces sufría, sino Dios conmigo, el cual me sostenía. Es lo que va a suceder cuando Marta y María están sufriendo, no están solas. Está con Jesús. Por eso lo buscaban y le decían, ven Señor, queremos que tú estés con nosotros. Y yo me imagino Marta y María estuvieron haciendo jaculatorias de diferentes maneras, ayudando a su hermano Lázaro a que se sosteniera, a que siguiera caminando, a que siguiera creciendo, a que siguiera confiando, a que estuviera luchando en su vida con la enfermedad que tenía, que era terminal. Y sin embargo, estuvieron ellas como Jesús. No estuvieron solas porque estaban pensando en Jesús, que Jesús venía en su ayuda y vino. Y Concepción Cabrera lo experimentó y agrega ella, 4 de mis hijos, los mayorcitos, rodeaban su cama hasta verlo morir. Impulsé silencio en momentos tan solemnes y 2 sacerdotes lo absolvieron. Enseguida recé la estación de los difuntos. Oh Dios mío, lo que mi corazón sintió, solo tú lo sabes. Luego inmediatamente allí, de rodillas, ofrecí al Señor con todo mi corazón la perpetua castidad y pureza. Después le pedí perdón de cuánto lo había ofendido, y ya que él veía todas las cosas, me pareció que comprendería el porqué de mis secretos espirituales para con él. Después de la extrema unción, hice que aconsejara y bendijera a cada uno de sus hijos, de sus 8 hijos, y después se la pedí para mí, pidiéndonos ambos perdón. Y también después que expiró, fueron a uno todos sus hijos, e hice que me ofrecieran ante el cadáver de su padre ser buenos, imitar sus virtudes para tener una buena muerte. Después, con mi hijo mayor, bajamos a la caja al que fue mi compañero. Oh noche de soledad, de dolor, de sufrimiento.
Concepción nos recuerda el 27 de septiembre de 1901 el dolor terrible que experimentó cuando el amor de sus amores después de Jesús muere, que es Pancho. Y entonces viene ese desenlace. La experiencia la vivimos también en Marta y María y la podemos ver en el Evangelio de hoy, cómo la misma María está en silencio, meditando, reflexionando el dolor de su hermano, la muerte de su hermano. Marta sale al encuentro de Jesús. María se queda en la casa, en soledad y en silencio, contemplando la hermosura de que Cristo venía. Yo me imagino que ella, desde el momento de que experimentó aquello, comprendió que Cristo iba a resucitar a su hermano. Por eso se quedó en su casa, como Concepción, orando en silencio, meditando las cosas como la Virgen María meditaba las cosas en su corazón. Conchita hace lo mismo. Cuando Simeón le dice que una espada atravesará su corazón, y a ella iba a sufrir mucho, iba tanto a gozar como a sufrir, y como tanto a sufrir como a gozar. Y lo vemos nosotros en esa experiencia que la Virgen María tiene cuando Cristo es condenado a muerte en el camino al Calvario. Los sufrimientos terribles. No solamente aquellos sufrimientos que había experimentado la Virgen María cuando su hijo vivió 3 años en su misión y que no sabía dónde andaba, y que dormía Jesús en la intemperie, en los jardines, en el cerro, en el desierto, con los discípulos, en los lagos, en los mares, en una casa o en un lugar inhabitable. La Virgen María también experimentó estas cosas. Por eso creo yo que una de las cosas importantes que nos recuerda es ello. ¿Cómo podemos nosotros, como Concepción, como Marta y María, guardar estas cosas en el corazón, meditarlas y reflexionarlas? No sé si a ti te ha tocado experimentar el dolor de un ser querido, pero este es el tiempo de que lo disfrutes y que puedas entender que no estás sola, que nunca has estado sola y que Dios siempre está a tu lado. El amor de Dios, lo que dice Cristo, es cierto en la carta a los Romanos, en el capítulo 8 al 11, y dice: hermanos, los que viven sujetos a la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pues bien, si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive por la justificación obtenida. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo, Jesús vivirá y vivificará también vuestros cuerpos mortales por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Esto es lo que experimentó Concepción en el texto anterior. El Espíritu Santo, dice ella, dice algo muy hermoso: el Espíritu Santo está en mí, el Espíritu Santo me acompaña. Dice esta: sentí la fortaleza del Espíritu Santo para aceptar con serenidad el terrible golpe que venía directo a partirme el corazón. Esto creo yo que está conectadísimo con el capítulo 8 de Romanos 8 al 11, lo que dice Concepción el 27 de septiembre de 1901, en los números 2-3, en el tomo 17, en los números 2-13 al 18. Concepción Cabrera de Armida nos sigue invitando a ir descubriendo otra cosa muy hermosa que nos puede ayudar a nosotros, también otra bendición. Y dice Concepción esto: sentí en mi alma el bisturí divino. A través de sufrimientos y alegrías cotidianas, sin llamar la atención en su vida de viuda, llena de sencillez, y agradaba totalmente a la educación de sus hijos y entregada a ellos, Dios perseguía en esta alma de elección su obra de purificación y de unión, y preparaba en ella un modelo para los hogares cristianos. La muerte de su marido la había destrozado,
He sentido el bisturín divino en mi alma, cortando todo lo que le ataba a la tierra. Muchas cosas nosotros debemos entender como segunda cosa de hoy. El tema de hoy nos regala nuestro Dios, que primero nos da las personas como regalo, como don. Porque si yo te preguntaría, ¿qué hiciste tú para ganarte a tu esposo o a tus hijos? Solamente entregar tu corazón y tu vida al otro. Libre y voluntariamente al descubrir, Dios aún suscitó dentro de tu alma el amor a esta persona. ¿Por qué descubriste que tu esposo era tu esposo? Porque dentro de tu alma te iluminó Dios con la sabiduría, el entendimiento y la ciencia, y comprendiste y entendiste en tu interior que la persona que tú escogiste era la mejor persona del universo para ser feliz. Y tú lo optaste. O en algunos casos tus papás te ayudaron o tus mamás o tus mejores amigas. Pero al final de cuentas tú optaste por esa opción. Y es aquí donde debemos entender esto, este segundo punto. Así como te inspiró Dios que te consagraras a esta persona, a este esposo, a esta esposa o a estos hijos, también Dios te pide en un momento determinado que se los entregues. Que los hijos son de Él, los esposos son de Él. Y lo que es tuyo es tu miseria. Aún hasta eso te pide que se le entregues. A eso vino Jesús, a que le entregues tu miseria. No tus hijos, los hijos son de Él y el esposo también. Por eso disfruta ahorita para que cuando te lo pida seas generosa o generoso, o te pida uno de tus hijos o te pida tus papás. Disfruta a tus padres, cuídalos, aprovéchalos, pero también ayúdales a trabajar, que no se desgasten demasiado, a que no se gasten demasiado los años antes de tiempo, que no se mueran antes de tiempo, por un accidente, por un trabajar 2 trabajos, porque quieren comprar a ti un iPad, un iPhone, unos zapatos que cuestan 120 o 30 o 150 o $200, que casi es una semana de trabajo, y sacrificando casi 15 días o 22 días de muchas cosas, tu mamá o tu papá. Piensa tú como hijo que no necesitas tanta cosa, que con un zapato o 2, con eso tienes. Y lo demás es vanidad de vanidades. Cuídalos, disfrútalos. Y yo te invitaría tú como esposa, dale a tus hijos en este tiempo, antes de que se vayan otra vez de regreso a donde ellos están estudiando, ayuda a que se reconcilien con tu esposo, como hizo Concepción. Los juntó alrededor de la mesa, les juntó alrededor de la cama, en otras palabras, y platicó con ellos. Y cada uno de ellos le pidieron perdón a su padre y le pidió la bendición. ¿Por qué no haces eso tú, como papá, o como madre, o como hijo? Te pones alrededor de tu padre y tu madre y les pides perdón por todas las ofensas que les has hecho en su vida, en palabras, en acciones, en comportamientos, en desobediencias, en quereres, en caprichos, aún en actitudes, en comportamientos. Este es el tiempo de que nosotros necesitamos que reestructurar, y Concepción Cabrera de Armida les dice a sus hijos, desde los mayores hasta los menores, tenía 8, y les dice: quiero que ustedes le pidan perdón a su padre y le pidan su bendición. Dense la bendición ustedes como esposos. Yo les digo seguido a los matrimonios, la llave del cielo, no la andes buscando afuera, es tu esposa o tu esposo. No vayas a perder esa llave, porque esa llave la abres directo. Yo como sacerdote tengo que cuidar mi vida sacerdotal, porque es mi llave para abrir el cielo. Y tengo que estar perseverando y luchando ante las tentaciones que están viniendo continuamente de todo tipo. Como tú las tienes, yo las tengo. ¿Cómo lo hago? Por medio de la oración, por medio de la intercesión y por medio de estarle pidiendo a Dios lo que dice Concepción. Pedirle que me vaya quitando de mi corazón todas aquellas cosas que vaya cortando, que son terrenas, y que me ayude a estar más y más y más y más divinas. Es por eso que continuamente yo rezo esta oración al Espíritu Santo, que es la secuencia, y dice: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven Dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador, magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Sin tu ayuda nada hay en el hombre, nada que sea bueno. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, sana lo que está enfermo, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da a tus fieles tus 7 sagrados dones,
dales el premio de la virtud, dales la felicidad eterna. Amén. Esta oración la digo continuamente, como la otra también que me gusta mucho, la consagración al Espíritu Santo. Y es algo que nosotros debemos estar incrementando en nuestros conocimientos y en nuestros diálogos con el Espíritu Santo, estarlo invocando, estarnos conectando. A nosotros, de hecho, a mí me gusta mucho cuando llegamos a diferentes lugares, le pedimos la clave del lugar donde está. Y muchos lugares dicen, de hecho, ya nomás el hecho de que tú entres a X lugar, ya estás conectado aquí. Simplemente ve a tus propiedades y actualiza la clave para que te conectes con el internet de aquí.